Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los comentarios de javiergutierrezchamorro.com. Lo que veis en la pantalla es la web de Zonacasio, la antigua web de zonacasio.com. Zonacasio es una web que a mí me marcó y primero quería empezar explicándoos esto. Zonacasio nació en el año 2011 y yo la conocí pues aproximadamente un año después, en 2012. Antes de eso, en 2005, yo ya había vuelto a Casio, había tenido pues un W59, un WS210, un F91, y para ponernos en contexto, en aquella época, en la época en la que triunfaban los relojes analógicos de cuarzo tipo Lotus, Festina y cosas así, llevar un W59 se consideraba algo cutre. No estaba bien visto, no había llegado la era, entre comillas, carbonero, donde todos los modernillos llevaban un Casio cromado en la muñeca. Eran relojes que se llevaban por practicidad, porque eran baratos y eran cómodos, o por friquismo, como era mi caso. Yo lo que descubrí con aquel W59 es que me transportaba a mi niñez. Yo recordaba Casio con enorme cariño, igual que otras marcas de la época, y con la gran suerte que teníamos con Casio, que seguía vendiendo ese tipo de relojes, los seguía vendiendo baratos y en cierta forma podías experimentar o revivir esos recuerdos que tenías del pasado. Cuando descubrí Zona Casio, enseguida me quedé identificado con su línea editorial, porque Zona Casio abogaba por la nostalgia, pero sobre todo abogaba por esa pluralidad que en el fondo, al menos en España, yo creo que en muchos países de América Latina también, siempre significó Casio, que eran relojes democráticos, los relojes que casi cualquier persona podía comprar, que eran relativamente duraderos y relativamente robustos, que eran completos y que eran muy funcionales, que no necesitabas aparentar nada, daban su función y daban su función de una manera muy buena. Y entonces Zona Casio, además de publicar noticias o pruebas de relojes, lo hacía muy bien enlazando diferentes temas que iban más allá de la relojería. Por ejemplo, con los temas humanos, ¿no? De aquella gente pues menos desfavorecida y que se sentía a gusto llevando un Casio porque era un buen reloj, aunque costase 10 euros. No necesitaba un Rolex de 10.000. Todo eso Zona Casio lo reflejaba muy bien. Y yo me sentí, ya os decía, muy identificado. Bueno, de hecho recuerdo algunos veranos de vacaciones en el pueblo, pues imaginaros, en el sur de España, la hora de la siesta, todo cerrado, nadie en la calle, sin nada que hacer, y yo me dedicaba a leer la web de Zona Casio, pues como si fuera una revista y a disfrutar de esas lecturas y realmente Zona Casio me acompañaba. Quiso la fortuna, la buena fortuna, que mucho tiempo después pues conociera a Luis de Zonacasio, pero si queréis, luego entramos en esto y primero explicamos un poco lo ocurrido. A estas alturas todos sabéis que la web de Zonacasio que conocíamos, zonacasio.com o zonacasio.blogspot.com, que estaba alojada en Blogspot, en Blogger de Google, no existe. En su momento hubo muchos rumores y los voy a decir sin cortapisas. Se acusó a Dan de G-Shock en español, del GES, de que él lo había denunciado porque Zonacasio y GES tuvieron unos malentendidos. Era absurdo porque al final y bueno, además yo estaba hablando con Adán, que sabéis que también lo conozco, ¿no? Pero era absurdo, o sea, ¿por qué un canal de YouTube va a querer cerrar una web? Y además, si es que puntualmente ambos han colaborado juntos, ¿no? No tenía mucho sentido. Luego se decía también que lo habían hackeado, que unos hackers lo habían hackeado y que lo habían intentado también con determinados grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, podía ser. La otra que se decía es que alguien lo había reportado y que entonces Google lo había cerrado. Claro, esa versión asustaba, es decir, que cualquier zumbao pueda reportar tu web y que de repente se cargue el trabajo de 10 años, pues asustaban como en cuanto a la libertad de expresión y la libertad individual. Otra posibilidad que se barajaba era que en Zona Casio se habían cansado. No es la primera vez que ocurría, no es la primera vez que decían que cerraban
y no volvían a abrir. Y yo lo entiendo. Y ya os digo, tiempo después estuve hablando con Luis de Zona Casio y es un sentimiento que compartimos. Cuando llevas una página web durante tanto tiempo, como es el caso de Zona Casio o el mío, al final es un sacrificio. Tienes que estar ahí dando servicio, explicando cosas y al final cediendo el poco tiempo libre que tú tienes a crear ese contenido. Es decir, mientras que otros pueden estar durmiendo, viendo Netflix o paseando, tú tienes que estar ahí, al pie del cañón. Y no vivimos de esto, yo no vivo de esto, ni mucho menos, y Zona Casio tampoco vivía de esto. Es decir, es una actividad más sobre tu trabajo, tu familia, tus obligaciones, tu vida normal. Y entonces entiendo, y a mí también me ha ocurrido, que hay momentos que son desesperantes, que no llegas, que tienes muchísimo trabajo, que tienes problemas en tu vida personal o en tu vida profesional y que encima tienes que dedicarte a ese contenido. Mirad, os voy a contar una anécdota, es muy tonta, pero la vais a entender. Estaba en una comida familiar hace unos meses, justo cuando cambié el hosting de Javier Gutiérrez Chamorro, una comida familiar del domingo, y empecé a recibir notificaciones en mi teléfono de que mi web había caído. La habían tumbado, los del hosting, había que mirar qué pasaba, un conflicto, y yo estaba comiendo con la familia y mirando el teléfono y estaba deseando que acabara la comida familiar para, fijaros, un domingo poder ir a casa y resolver el problema para volver a levantar la web. Pues más o menos así es el día a día, que cuando no se cae la web tienes que escribir contenidos. Ya sabéis que escribir un contenido no es como grabar un vídeo, que te pones 10 minutos a hablar y ya lo tienes. Hacer una review te lleva horas, fácilmente 10 horas. Y Zona Casio eran muy prolíficos. Zona Casio fácilmente te hacían como mínimo un post al día. Y si no, dos o tres. Y aunque muchos piensan que Zona Casio era un equipo de gente, en realidad Zona Casio era una persona. Zona Casio era Luis. Obviamente contaba con colaboradores puntuales, igual que yo he contado en mi página gente que a veces se ha ofrecido a escribir. Yo mismo me ofrecía a escribir en Zona Casio y quizá escribí 10 o 15 posts, pero es que 10 o 15 posts sobre la cantidad de más o menos 5.000 que debían tener no es nada. Imaginaros lo que es escribir 5.000 artículos. Es un mundo, es un trabajazo. Con lo cual entiendo que también esa posibilidad de que se hubieran cansado, porque esto es muy duro y al final ocurre una situación irónica que me da mucha rabia, pero que es así, que tú estás sacrificándote, haciendo cosas por la comunidad y llega al final el típico tonto a desprestigiarte, a decirte que lo haces muy mal, a decirte que eso no es así. Llega la típica marca que se enfada y te pone a caldo. Y te das cuenta que la gente que no tiene ninguna obligación de entrar, a la que no cobras por ver tu contenido, del que tú no cobras, en vez de apoyarte, te critican y te hunden, ¿no? Entonces, claro, tú te planteas, ¿y para qué estoy haciendo aquí el primo? Escribiendo contenido si podría estar apalancado en el sofá viendo Netflix. Pero bueno, lo haces porque crees que tu vocación es esa cobertura social, esa labor social de divulgar, enseñar y también entretener, ¿no? Lo que hacía Zona Casio, como os digo. Y además, seamos sinceros, porque tanto a mí como a Zona Casio nos gusta escribir, es un medio de expresión que nos gusta, que con la práctica hemos ido aprendiendo y se nos da bien, nos gusta expresarnos de forma escrita y poner a la disposición de la gente pues las cosas que nos gustan. En el fondo es tan sencillo como que lo que nos gusta es compartir esas sensaciones buenas que tenemos. Cuando yo me compré mi W59, que para mí fue como volver a la infancia, lo que yo pretendo es que la gente experimente esa sensación. Que tengan un V59, que les guste la relojería, o quien dice un W59 dice un Iron Nine como el que llevo ahora, da igual, pero que tengan ese placer y ese conocimiento que tú has ido desarrollando y has ido disfrutando, divulgarlo y transmitirlo, sin más. Bueno, nada de eso fue así y en Zona Casio Radio, la propio Luis de Zona Casio pues nos explicaba lo ocurrido. Y lo ocurrido no era ni más ni menos que un bot, una herramienta automatizada de Google, había pensado que ese contenido era spam y se había cargado el blog. Es decir, no es un bot que va por ahí examinando y cuando dice esto es spam, lo marco como spam para que una persona se lo revise. No, se lo cargaron directamente.
Luis tuvo que impugnar. Imaginaros la sensación esa. Llevas 10 años invirtiendo horas cada día, 11 años llevaban ellos, invirtiendo horas cada día en hacer un contenido y de un plumazo, porque a un bot se le va la cabeza, desaparece todo tu trabajo. Es abrumador, y si ya te sentías solo y poco apoyado hasta entonces, porque esa es otra. Si no recuerdo mal, en Zonacasio ofrecieron revistas en formato PDF que vendían muy baratitas a 1 euro. Eh, no debieron vender muchas, es decir, eso también demuestra el apoyo de la gente. Estamos acostumbrados a un Internet del todo gratis, y que Arturo Pérez Reverte te venda un libro en Amazon a 5 euros te parece barato, pero que Guti o Luis de Zona Casio te vendan una publicación a 1 euro te parece caro, y nadie lo hace porque en Internet todo es gratis. Y no es así, y bueno, en fin, de manera que eso fue pues la gota que colmó el vaso, el golpe de teatro. Vieron que lo habían perdido todo y dijeron, pues cerramos. Ya está, era la excusa perfecta para cerrar. Después de tantos años con dudas, estar en esa situación en que te arriesgas a que vas a perder todo el contenido es dejarlo. Bueno, ellos lucharon, impugnaron a Google y al final efectivamente Google lo restauró. Pero obviamente ya sin ganas de seguir adelante. Es que tienes un contenido que te pertenece, pero del que no tienes el pleno control, y, y que estás en una plataforma gratuita. Si yo me quejo de mi alojamiento, que es de pago cuando se cuelga, imaginaros una plataforma gratuita. Entonces, llegó el momento en que se plantearon muchas decisiones. Claro, obviamente un hosting de calidad es pagando. Bueno, que dices, es que no hay que pagar mucho, que son 5 o 10 euros al mes, vale, es poco, pero es dinero que tienes que poner de tu bolsillo encima de tu tiempo. Así que entiendo esa decisión y, bueno, decidieron cerrarlo. Pero, pues bueno, hablando con diferente gente, pues le ofreció una persona quedarse Zona Casio, el dominio y todos los contenidos que tenían. Por ahí se dice que lo vendieron, que sacaron dinero y que tal. Yo no sé cuál es la verdad, pero sé que desde Zona Casio me dicen que lo regalaron, que querían quitárselo de encima y que su única motivación era preservar el contenido, que estuviera ahí siempre disponible para todos, que ellos iban a abandonar el proyecto, que no iban a escribir de manera regular, que puede ser que participasen, pero que estaban por otras cosas. O sea, me parece muy generoso que cualquiera decida regalar su trabajo de 10 años. Un trabajo que ha estado ahí día tras día haciendo, por el que no ha cobrado nada, que lo regale, pues por el bien de la comunidad, por el bien de la afición, y que los relojes estén ahí. Chapó por ellos. Bueno, lo que tengo aquí es este artículo que hice en 2022 de webs que cierran, donde en el fondo explicaba eso, cantidad de webs, de relojes en español, que han cerrado por el mismo motivo, porque es un sacrificio gigantesco, porque no tiene retribución económica, pero lo que es más importante, porque tampoco tiene un apoyo grande de la comunidad. Lo he contado más de una vez en mi caso, y las cifras de Zona Casio eran aún mejores en mi caso. Me ven más de 2.000 personas cada día en la web, y de esos tengo 10 comentarios. Es decir, hay 1.990 personas que vienen, lo ven, resuelven su duda o su problema y se van. Y se van sin dar un gracias, sin hacer clic en un banner, sin nada. Bueno, eso da que pensar del mundo de egoísmo en el que estamos, ¿no? Y obviamente no es un factor, no es un vector motivante importante, al revés, te desanima. Te desanima que tú estés, entre comillas, como un pringado, redactando contenidos y que nadie lo valore y que no te proporcione nada. Así que entiendo que Zona Casio decidiera cerrar, y entiendo que todas estas webs que visteis aquí en webs que cierran, pues les pasará lo mismo. Bueno, vamos a recordar un poco cómo era Zona Casio. Aquí lo tenemos copiado desde el Internet Archive. Bueno, sobre el Internet Archive, una cosa que me gustaría mencionar, que al final recuerdo un comentario que decían sobre el cierre de Zona Casio. Dicen, lo que deberías hacer es enviarlo al Internet Archive para que no se perdiera. Pero a ver, si lo puede mandar cualquiera al Internet Archive. Es que, fíjate, tú eres Zona Casio, estás dedicando un montón de trabajo al contenido, de gratis lo estás intentando recuperar, y viene otro y en vez de apoyarte lo que te dice es, te endiña más tareas, te endiña más deberes. Te dice, no, mándalo también al Internet Archive. A ver, mándalo tú, lo puede mandar cualquiera. No, no hay, estamos en una sociedad del egoísmo donde
Hay gente que es muy maja y que es muy solidaria, pero la mayoría cada vez tienden más a lo suyo. Y no es porque sean malas personas, es porque lo ven normal. Ven normal que en Internet todo es gratis. Ven normal que a ti, como no te cuesta hacer un post, te puedas tirar 10 horas para hacer un post. Pero ellos no tienen tiempo. Y entonces ocurre esto y también los medios cambian, ya lo habéis visto en el canal de YouTube, ahora la gente está en YouTube, no está tanto en la web y bueno, cada vez motiva menos. Pero a lo que iba, ¿cómo era Zona Casio? Pues fijaros, eran noticias. Por fin llegan los nuevos ProTrek a Europa. Y no era una nota de prensa copiada y pegada, era una nota de prensa redactada y con contenidos personales y añadidos por el autor, por Luis, bien documentado, en fin, como tiene que ser. Aquí otro que era el siguiente, prueba en exclusiva de los GMB 2100 con fotos propias, texto currado. Bueno, aquí faltan fotos, pero es porque el archive no las tiene. Pero bueno, era como si fuera una revista. Y aquí teníamos otra que eran los que más me gustaban, que eran de esos de carácter reflexivo, ¿no? ¿Por qué las mujeres cambiaron la historia de la relojería para siempre? Bueno, y era una web que es lo que digo, aunque hablaba de relojes, muchas veces usaba la excusa de los relojes para hablar de otros temas. Transmitía o era una comunidad sobre una forma de pensar común entre todos. Que es verdad que además es una forma de pensar común porque la mayoría de los entusiastas de la vieja escuela, como yo los llamo, pues somos gente más o menos de la misma edad, que vivimos en la época de los 80, que conocimos esa Casio, que conocimos la informática de doméstica, la electrónica de consumo, ese tipo de cosas, ¿no? Y por tener un pasado común compartimos ciertos valores, pues nos gustaba la durabilidad de las cosas, muchas cosas que ahora se han perdido y que para las nuevas generaciones son incomprensibles. Bueno, pues este tipo de contenidos es lo que era Zona Casio, como una revista de coches, por ejemplo, que tanto me gustan, donde se habla de coches, eso es lo principal, pero además pues se habla de moda relacionada con los coches, o se habla de relojes, o se habla de opinión. Pues así era Zona Casio, esa Zona Casio que a mí me acompañó muchísimas horas, a la que le estoy enormemente agradecido y sobre todo a Luis por todo lo que hizo desinteresadamente y que me acompañó muchos años y me hizo aprender muchísimo. Me hace gracia porque en el canal de YouTube hay mucha gente que me dice, tú eres Guti, el que sabe tanto de Casio. No, no, estás muy equivocado. Guti sabe un poco de relojería en general, de todo, de Casio y de otras marcas, pero aquí el que sabía muchísimo de Casio en general era Luis de Zona Casio, como lo estuvo demostrando todos estos años. Es decir, yo no creo que haya nadie que sepa más de Casio. Iba a decir en español, pero me atrevería a decir a nivel mundial que Luis de Zona Casio. Por supuesto, si hablamos de G-Shock, Adán del GES, del G-Shock en español, es un crack y seguramente es el tío que más sabe de G-Shock en todo el mundo. O Oscar del Museo Marlin, seguramente es el tío que más sabe de Marlins en todo el mundo. Pero de Casio en general, era Zona Casio quien más sabía. Por encima de muchísimas otras webs, algunas internacionales y también desaparecidas, que tenían seguramente más fama, pero que no sabían tanto, ni sabían tanto de Casio, ni sabían divulgar de la manera en que ellos sabían. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a la nueva web de zonacasio.com. Os comentaba que se les habían cedido los contenidos y esta gente, que no sé exactamente quiénes son, tengo aquí el aviso legal abierto, es un tal Elio Martínez Ortega. Pues bueno, esta persona sabe un montón de webs. Esta web está muy bien diseñada, está hecha con GeneratePress Premium, que es un editor de WordPress de pago. Está en un hosting que es un pepino y la web carga súper rápida, sirviendo imágenes en WebP. Tiene un layout bueno que se ve en escritorio y se ve en móvil. En fin, que tecnológicamente y a nivel de diseño es que ni punto de comparación. Comparáis este Zona Casio con la nueva plataforma que han montado ahora y es tremenda. Y además, ¿qué han hecho? Pues han importado todos los posts, los 5.000 o 6.000 posts que tuviera Zona Casio. Han importado los comentarios, lo han migrado a un nuevo sistema de comentarios que es Disqus. En fin, han modernizado y han puesto recursos en traer todo el contenido. ¿Qué problema tienen? Bueno, pues que crearon este primer post que es G-Shock Super Mario Bros., la colaboración de Casio y Nintendo.
Y lo que vemos aquí es esencialmente una nota de prensa que no aporta nada. Y además daros cuenta que es como, no sé si está copiada literalmente de Casio, pero casi lo está, ¿no? Entonces, poneros en la mente de cualquiera de vosotros que sabéis lo que es Casio y sabéis lo que es G-Shock. Entonces, si estás presentando una colaboración de G-Shock de un DW5600, tú ya sabes que es resistente a golpes. ¿Realmente lo tienes que mencionar como su primera característica? Bueno, o eso por no hablar de que es cronómetro de centésimas de segundo. No es cronómetro, es cronógrafo. Esto cualquier aficionado lo sabe. Eh, bueno, yo como hasta que se demuestre lo contrario, creo que es un proceso de aprendizaje lento y que requiere su tiempo y familiarización. Y ante todo debo decir que les respeto por la cantidad de tiempo que implica mantener un blog y lo alto que está el listón con Zona Casio, pues yo soy seguidor de ellos. Pero les comenté en este primer post y les dije, ¿cronómetro o cronógrafo? Torsan, a quien conozco también de que hubiera comentado en Zona Casio, decía cronógrafo, cómo no. Pero nadie de la nueva Zona Casio ha respondido, es decir, se está perdiendo ese espíritu de comunidad que había antes. Que yo lo sé, que al final responder comentarios es un palo y te requiere mucho tiempo. A mí me pasa, me paso las madrugadas respondiendo comentarios en la página web y comentarios de YouTube. Pero es que creo que eso es lo que aporta valor. Cuando se te acerca alguien y te dice muchas gracias, pues si te está dando su tiempo para darte las gracias, qué mínimo que tú le correspondas con lo mismo. O si tiene una duda, que intentes estar ahí. Bueno, para mí es muy importante la comunidad y veo que aquí se tiene abandonada, ¿no? Y justo cuando estaba grabando este vídeo, pues he visto el segundo post, que es la precisión de un reloj que es fantástica. Y sacan un DW5600 también. Y nos hablan de COSC y todo esto. Bueno, también he comentado, no he obtenido respuesta. Y mi opinión es que es una publicación sesgada. Porque te mencionan a la normativa COSC en relojes automáticos, pero COSC también tiene de cuarzo. Y eso no se menciona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el cierre de Zona Casio además coincide con la reinterpretación que está teniendo Casio y que está teniendo su público. Es una realidad triste, pero es así al final. Los fans de Casio de la vieja escuela, que os decía, somos gente de 40 o 50 años que vivimos todo eso y que tenemos una forma de pensar que se corresponde con aquello que vivimos, con aquellos W59, con los DW5000C, con todo eso. Y esa es la Casio que nos gusta. Pero esa ya no es la Casio que existe ahora. Cualquier chaval que lleve un skate quiere este reloj. No sabe lo que es un DW5000C, pero sí que seguramente le gustará este DW5600RB verde. Y además también ha pasado otra cosa importante, esto no solo en Casio, sino general de la relojería, y es que han cambiado los hábitos y mientras que en el pasado, en los años 80, un reloj era algo imprescindible porque si no, no sabías la hora, no podías coger el tren, llegabas tarde a trabajar o a la escuela, ahora tienes un teléfono móvil en el bolsillo, eso ya te da la hora. Entonces, el objetivo de un reloj ha cambiado. ¿Y a qué ha cambiado? Pues ha cambiado a que es fundamentalmente un accesorio de moda o de estatus social o de diferenciación. Mm, A muchos puristas nos molesta esto, ¿no? Y decimos, no, es que el DW5600E no tiene nada que ver con cómo era el 5600C. Es cierto, no tiene nada que ver, pero nosotros queremos esa Casio de entonces y esa Casio de entonces ya no existe. Es más, si existiera, pues ya igual tampoco tendría éxito comercial porque la gente no desea ese tipo de relojes o no seguían su mayoría por ese tipo de criterios. Seamos claros, una persona que compra un reloj hoy en día puede ser un chaval de 20 años que le guste este DW5600. Esa persona no conocerá los DW5000, tampoco conocerá lo que es un F84W y seguramente ni siquiera sepa lo que es un ETA 2824, pero le da igual, lo que quiere es que ve en una tienda o en la web este reloj, le parece bonito, son 149 euros y se lo compra. Y ya está. Eh, Sé que no nos gusta, a mí tampoco me gusta, pero las cosas son así. Con lo cual,
ya para terminar, el cierre de Zona Casio al final tiene una parte un poco metafórica, que es el cierre de una época. Ha cerrado Zona Casio, la web que se dedicaba a Casio, pero también ha cerrado la comunidad en la que nos reuníamos los entusiastas o gran parte de los entusiastas de Casio. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado y quizá no nos habíamos dado cuenta de ese cambio hasta que ha cerrado Zona Casio y en el nuevo zonacasio.com pues vemos la nueva línea editorial, que a mí me parece mala en cuanto a contenido, aunque ya os he dicho que sobre plataforma es una pasada, pero me parece mala a mí con mi bagaje y con mi historia, pero seguramente a las nuevas generaciones esto les llegue mucho más que lo que hacía Zona Casio. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado la reflexión. Suscribiros al canal y ayudarlo a crecer poquito a poco. Si os gustan estas cosas, decidme lo que pensáis, dadle like al vídeo y nos vemos en la siguiente.